El día de hoy quiero compartirles un pequeño resumen de lo que es la geometría. Empezamos con qué es un ángulo. Un ángulo es la parte comprendida entre dos semirectas que están unidas por un vértice. Este es el vértice. Los ángulos se clasifican según su medida. Se pueden clasificar en un ángulo nulo, que es el que tiene un valor de 0. Tenemos la semirrecta y la otra la tenemos en la misma posición. No tiene ningún ángulo. Un ángulo igual a 0. Tenemos un ángulo recto que es igual a 90 grados. Como lo podemos ver aquí, es un ángulo de 90 grados. Un ángulo obtuso que es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Entonces aquí tenemos 90 grados, llegamos a 170 grados. Un ángulo llano que es igual a 180 grados. Aquí podemos tener un ángulo de 180 grados, que es un ángulo llano. Un ángulo cóncavo, que es mayor a 180 grados, pero menor a 360. Que puede ser un ángulo de 270 grados. Tenemos un ángulo convexo, que es menor a 180 grados, que puede ser de 90 grados. Y un ángulo completo, que es un ángulo de 360 grados. Ahora seguimos con el tema de triángulos. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es la unión de tres segmentos de recta generando una figura de tres vértices. Los tres segmentos de recta y estos son los vértices. Y generan tres ángulos internos, que serían estos. La suma de los tres ángulos nos da 180 grados. Los triángulos se clasifican según sus lados. Hay un triángulo equilátero que todos sus lados son iguales, como lo podemos ver aquí, todos sus lados son iguales. Un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, como este, que tiene sus dos segmentos iguales. Un triángulo escaleno que todos sus lados son diferentes, como lo podemos ver aquí. Y también se clasifican según sus ángulos. Según sus ángulos, un triángulo acutángulo, que son tres ángulos menores de 90 grados. ¿Son estos? Y son ángulos agudos. Con el triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo de 90 grados, como lo podemos ver aquí. Y un triángulo obtusángulo, que es el que tiene más de 90 grados. Tiene 100 grados. Hay algunas funciones trigonométricas que permiten encontrar una relación entre un ángulo y los segmentos de recta. Por ejemplo, los parámetros del triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo. Estos son sus vértices. Las magnitudes del triángulo rectángulo, que son estas. Y los ángulos internos, que son los puntos de referencia. Podemos llamarlos alfa y beta. De acuerdo a esto, encontramos el cateto opuesto, que es el segmento de recta que está enfrente del punto de referencia. Si tomamos del punto de referencia el alfa, podemos decir que el cateto opuesto es el que está enfrente del punto de referencia. Tenemos el cateto adyacente, que es el que se encuentra al lado del punto de referencia y no es la diagonal. Entonces, sabríamos que es este. Y la hipotenusa, que es el que se encuentra al lado del punto de referencia, que es la diagonal y es el lado más largo. Aquí vamos a explicar el teorema de Pitágoras, que sirve para la resolución de triángulos. Entonces tenemos en el cateto adyacente, cateto opuesto, 6. Y tenemos que descifrar la hipotenusa. Entonces, vamos a reemplazar los valores. La c al cuadrado es el valor que queremos reemplazar, que sería hipotenusa que queremos encontrar.
Cogeremos el cateto opuesto, que sería la a al cuadrado, más el cateto adyacente, que es 5 al cuadrado, reemplazando los valores. Entonces aquí pasaríamos 36 más 25. Vamos a pasar el cuadrado al otro lado, entonces quedaría como raíz cuadrada de estos dos, de 36 más 25. Quedaría C igual a raíz cuadrada de 61, que es la suma de estos dos. C igual a la raíz cuadrada de 61 sería 7,81. Y ese es el valor de hipotenusa.